Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 18. Dice la palabra así. Viniendo Jesús, el 13, ¿sí lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros. Pedimos que nos bendigas en esta hora con tu palabra y que nos vayamos de este lugar contentos, felices, ministrados con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Mire, Mateo capítulo 16 del 13 al 18 habla del momento en que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y les hace la pregunta de quiénes dicen las gentes que es él, pero también les pregunta qué razón tienen los discípulos acerca de Jesús. Y me encanta esta historia porque vamos a sacar hoy algunos asuntos muy interesantes de esta palabra. Amén, hermanos. Y lo primero que quiero comentarles es que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesús de 4 diferentes maneras. Amén. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el rey. Y Mateo, cuando usted lee Mateo, usted encontrará más de 60 referencias del Antiguo Testamento en los escritos de Mateo, profetizando, diciendo que Jesús era el rey. Me encanta porque Mateo quiere dejar en claro esto a los judíos. Mateo escribe para los judíos y les quiere dejar en claro que Jesús es el rey. Amén. Pero Marcos, el evangelio de Marcos, él le escribe a los romanos. Y Marcos lo que quiere hacer es que él quiere dejar claro que Jesús es el siervo. Jesús vino como siervo. Entonces Mateo quiere presentar a Jesús como el rey de los judíos, pero Marcos quiere presentar a Jesús como el siervo. Por eso, cuando usted lee el primer versículo o los primeros versículos de Marcos, del capítulo 1, usted ve que Marcos cita al profeta Isaías. E Isaías habla de Jesús como el siervo sufriente. Entonces, Marcos presenta a Jesús como el siervo que viene a servir y no a ser servido. Amén, amén, hermanos. Lucas le escribe a los griegos. Lucas era griego. Y el evangelio de Lucas está escrito para los hombres que son muy pensantes. Porque los griegos, hermanos, medían a las personas de aquí para arriba, de su mente para arriba. ¿Cómo es esto? O sea, que los griegos medían, calificaban a las personas por su capacidad de pensar. Si usted estaba en medio de la cultura griega y era una persona que no le gustaba pensar, usted y yo no éramos bien vistos ahí. Entre la cultura griega se distinguían las personas pensantes, los filósofos, los que estaban meditando cosas, algunas cosas extrañas y algunas otras cosas más extrañas, amén. Pero Lucas le escribe a los griegos. Por eso es que usted en los escritos de Lucas mira que habla de Jesús. Lucas habla de Jesús, pero habla de su niñez. Y cuando usted mira los escritos de Lucas, dice Lucas que Jesús iba creciendo en estatura, pero también en
conocimiento. Porque Lucas quiere dejar claro a sus lectores que Jesús es el hombre perfecto era el hombre perfecto en cuerpo y es el hombre perfecto en intelecto. Amén, hermanos. Pero Juan, hermanos, Juan comienza, mire, si usted lee el primer capítulo de Juan, usted se va a dar cuenta que Juan comienza su evangelio de manera diferente a como lo empezaron los otros 3 evangelistas. Mateo empieza el evangelio con una genealogía. Marcos empieza el evangelio citando a Isaías. Lucas empieza su evangelio citando a Herodes, dice en los días de Herodes. Pero Juan no empieza su evangelio en la historia, en el tiempo. Juan empieza su evangelio en el Génesis, en la eternidad. Y dice, por ejemplo, Juan 1:1, ustedes lo han leído algunas veces, y dice en el principio. ¿Y dónde fue en el principio? En Génesis 1:1. ¿Están de acuerdo conmigo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la luz del mundo? Amén. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Esto aquí es maravilloso. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y me encanta, hermanos, porque Juan empieza su evangelio allá en el principio, allá en la eternidad. Pero dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo. Amén. Dice que este verbo estaba con Dios, y este verbo era con Dios, pero este verbo era Dios. Y el versículo 14 dice que ese verbo que es Dios se hizo carne, y ese verbo es Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese verbo es Jesús. Y yo creo en estos tiempos, hermanos, que la iglesia necesita conocer a Jesús. Yo creo que en los últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia necesita tener en claro quién es Jesús. Porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen una rica información para dejarnos en claro quién es Jesús. Los que necesitan un rey, lean Mateo. Los que necesitan un siervo que viene a servir, lean Marcos. Los que necesitan un siervo sufriente, hermanos, ahí está, pero ese siervo sufriente viene a salvarnos, hermanos, también. Amén. Los que necesitan un Dios eterno, lean Juan. Pero nosotros tenemos mucha evidencia en los evangelios para conocer a Jesús. Sin embargo, ahí en Mateo capítulo 16 había un problema, porque los discípulos no sabían quién era Jesús. Y la gente que estaba alrededor de Jesús no sabían realmente quién era Jesús. Y la primera pregunta está en el versículo 13, léalo conmigo. Mateo 16:13, ¿qué dice? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, es la primera pregunta que Jesús les dirige a sus discípulos. A ver muchachos, díganme, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Y luego la respuesta es muy interesante, porque los discípulos tienen bastante información de lo que dice la gente acerca de Jesús. Y yo creo que todos nosotros también tenemos mucha información de lo que la gente dice de quién es Jesús, ¿verdad? El otro día estaba buscando en el internet una información y resulta que me apareció una mujer ahí que
tenía un nombre raro y luego decía, después de su nombre decía Jehová. Y mucha gente cree que Jesús es un ser extraño. Mucha gente piensa que Jesús es un hombre que anda por ahí haciendo milagros, o es un hombre que anda por ahí haciendo cosas buenas. Otros piensan que Jesús es como Santa Claus, que solamente cuando lo ocupas lo puedes buscar. ¿Conocen a alguien así? Que piensan que Jesús es Santa Claus, que solamente para los regalos lo buscan. Otra gente piensa que Jesús, hermanos, es solamente un profeta. Pero me llama la atención las respuestas que le dan los discípulos a Jesús. Dice, pues unos dicen que Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Eso quiere decir, hermanos, que mientras Jesús estuvo aquí haciendo milagros, predicando del reino, la gente no se dio cuenta quién era Jesús. Y me llama la atención, hermanos, porque muchos de ellos anduvieron con Jesús. Es más, fueron alimentados por Jesús. Fueron sanados por Jesús. Algunos hasta fueron resucitados por Jesús. Pero ellos no tenían en claro quién era Jesús. Sin embargo, la pregunta se hace un poquito más personal cuando viene la siguiente. Dice en el versículo 15: ¿vosotros quién decir que soy yo? Mire, aquí la pregunta ya no era para los que estaban allá lejos. Aquí la pregunta ya no es para los que habían sido sanados. Aquí la pregunta ya no es para los que habían sido alimentados por Jesús. Aquí la pregunta, hermanos, de Jesús es para los discípulos, para los que andaban con Él. ¿Cuántos andan con Jesús? Para los que dormían con Jesús. La pregunta es para los que miraban a Jesús de cerquita, lo podían tocar. Lo podían tocar, lo podían abrazar. Comían con Él, cenaban con Él, desayunaban con Él. Se despertaban y al primero que veían era Jesús. Pero me llama la atención, hermanos, porque Jesús le pregunta, a ver, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y a mí me sorprende porque tampoco los discípulos sabían quién era Jesús. No lo sabían. Hermanos, esto es tremendo, esto es tremendo. Jesús le está preguntando, ¿quién es Jesús? Si a usted le preguntaran en este día, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted qué respondería? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y esta es la pregunta que Jesús le está haciendo a los discípulos. Oiga, a ver, muchachos, vénganse, los más cercanos, vénganse. A ver, los que duermen conmigo todos los días, con los que desayuno, vénganse. Para ustedes, ¿quién soy yo? Les está preguntando Jesús. Y no lo saben. Y no lo saben. Esto es terrible, hermanos. Ojalá que todos nosotros nos vayamos hoy sabiendo quién es Jesús, el Salvador del mundo. Y nos vayamos sabiendo de aquí quién es Jesús, no solamente en nuestra cabeza como una información más, sino que nos vayamos de aquí sabiendo nuestro corazón, abrazando a Jesús, disfrutando a Jesús, amando a Jesús. Hay un día, amén, aquí por favor. Me llama la atención porque cuando no saben, viene una palabra poderosa, hermanos. Amén. Viene una palabra poderosa. Y dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo, ¿tú eres quién? El Cristo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sabían quién era Jesús. Mira, hermano, necesitamos conocer a Jesús. Amén. Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Hermanos, dice, y esta es la vida eterna. Vamos a ver cuál es la vida eterna. Dice San Juan 17:3. Dice, que te conozcan a ti. Jesús está diciendo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús
Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Amén. ¿Dónde está la vida eterna? En el conocer a Jesús, en el conocer a Dios. Y me encanta este pasaje, porque muchos habían sido alimentados por Jesús, muchos blancos habían sido sanados por Jesús, pero no lo conocían. Qué curioso, hermanos, a mí se me hace esto: recibir los beneficios de Dios y no conocerlo. Se me hace muy interesante esto: recibir las bendiciones del Señor sin que yo sepa quién es el Señor. Esto es curioso, ¿verdad? Que Dios nos haya bendecido y no conocerle. De hecho, yo creo que a todos nosotros Dios nos ha alimentado, hermanos. Amén. A todos nosotros. Creo que a todos nosotros Dios nos ha cuidado. Amén. Creo que a todos nosotros el Señor nos ha ayudado de muchas maneras, ¿sí o no? Amén. Mire, estamos en la misma posición de los que fueron alimentados por Jesús. Estamos en la misma posición. Pero la pregunta es, ¿todos nosotros conocemos quién es Jesús? Bueno, este es un asunto diferente, porque podemos ser bendecidos por Jesús, pero puede ser que no todos conozcamos quién es Jesús. La gente que fue alimentada por Jesús no supo quién era Jesús. Los discípulos tenían sus dudas, no sabían quién era Jesús. Hermano, lea la palabra y descubra quién es Jesús. Juan capítulo 10 dice Jesús: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 14, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad. Vamos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 6 dice Jesús: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy la puerta. Juan capítulo 11 dice: Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Ese es Jesús, hermanos. Amén. Aquí está en la palabra, está a su alcance, lo podemos conocer. Gloria a Dios. Lo podemos conocer de primera mano. Amén. Lo podemos experimentar de primera mano. Es que a veces escuchamos los testimonios: no, pues a mí Dios me sanó, no, pues Dios hizo esto conmigo, no, pues Dios me ayudó aquí, pues Dios me ayudó acá. Pero hermano, es tiempo de conocer a Jesús de primera mano. Amén. Es tiempo de conocer a Jesús de primera mano. Ahora sí, que no te cuenten, que no te digan. Jesucristo está a tu alcance, puedes conocerlo, puedes amarlo, puedes disfrutarlo. Conoce a Jesús. Mire, porque entre más usted conoce a Jesús, más fe tiene usted en Jesús. Y si más fe tiene usted en Jesús, más recibe usted de Jesús. Amén. Y entre más recibe usted de Jesús, más disfruta su vida con Jesús. Entonces necesitamos conocerlo para tener fe, para poder recibir, para poder conocerlo y poder disfrutar la vida en Cristo. Hermano, la vida en Cristo es una bendición. Yo siempre lo he dicho. La vida en Cristo es una bendición. Pero cuando conocen a Jesús, cuando conocemos a Jesús, porque cuando conocemos a Jesús, hermanos, tenemos la vida eterna. ¿Qué maravilloso es que podamos conocer a Jesús y a la vez recibir sus beneficios? Pero qué tragedia es recibir sus beneficios y no conocer a Jesús. Qué tragedia es recibir sus beneficios y no tener la vida eterna. Qué tremendo es esto. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay personas que reciben los beneficios de Jesús, pero no tienen la vida eterna. ¿Por qué no tienen la vida eterna? Porque San Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, al Padre y a Jesús. Pero a veces no lo conocemos. Hoy quiero que se vaya con Jesús en su vida, en su corazón, no solamente conociéndolo aquí, sino abrazándolo, amándolo y disfrutándolo. Alguien diga amén. Viene la revelación cuando Jesús les pregunta: ¿quién soy yo? A ver, muchachos, a ver, platíquenme, ¿quién soy yo? Duermo con ustedes, ando con ustedes, como con ustedes, desayuno con ustedes, hago todo con ustedes. Díganme, ¿quién soy yo?
Qué maravillosa pregunta, hermanos. Y ahí viene la revelación del Padre en la vida de Pedro. ¿Qué le contestó Pedro? Léalo conmigo. Tú eres el Cristo. ¿Creen que lo podemos leer todos juntos, hermanos? 1, 2, 3. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios, hermanos. Qué tremenda revelación. Digan conmigo, qué tremendo. Qué tremenda revelación, hermanos, es esto. Mire, necesitamos la revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Ustedes creen que la necesitemos? Necesitamos la revelación. Pero esta revelación es como cuando usted está estuvo en la clase de matemáticas. Yo no sé cuántos estuvieron en alguna clase de matemáticas. Y luego que el maestro te está explicando. Y que llega un punto donde tú entiendes esa operación matemática. Y cuando la entiendes, como que se te ensancha la mente. ¡Wow! Ya la agarré, profe. O cuando tú estás en tu trabajo, y luego estás en tu trabajo, y te están explicando un nuevo procedimiento en tu trabajo. Y cuando te lo están explicando, que tú lo entiendes, y cuando lo entiendes, como que se te amplía la mente, se te ensancha la mente, y dices, ¡wow! Ya lo entendí. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, la revelación que Pedro está teniendo es así. Estoy seguro que Pedro está sintiendo que la mente se le está ampliando. Pedro está sintiendo que la mente se le está abriendo y está diciendo, ¡ay! ¡Ya sé! Esas veces como que te preguntan algo y no sabes la respuesta. ¿Te ha pasado? Te preguntan y no sabes la respuesta, pero cuando no sabes la respuesta, de repente como que los engranes en tu cerebro como que se remueven, como que se acomodan y luego viene la respuesta que te están solicitando. Y tú dices, ¡ay, sí es cierto, es esto! Es la respuesta que estabas necesitando para darla. ¿Les ha pasado alguna vez esto, hermanos? A mí me ha pasado. Yo he tenido la experiencia que Dios me ha ayudado en muchas ocasiones. Yo soy maestro y en la iglesia y en institutos bíblicos, y les voy a decir algo, me han tocado unos alumnos bien filosos. Me han tocado unos alumnos bien filosos, bien estudiosos. Y nunca voy a olvidar mi primera experiencia en el instituto bíblico, cuando había un hombre que sabía, hermanos, de la Biblia, de la historia de la iglesia, sabía tanto ese hombre. Yo dije, ¿cómo? Yo hasta me quedaba sorprendido y decía, ¿cómo le hace este hombre para saber tanto? Y eso provocó que yo tuviera que estudiar mucho más de lo que estaba ya planeado estudiar. Y una vez me hizo una pregunta y yo no sabía la respuesta. Me hizo una pregunta y yo no sabía, y como yo no sabía, tampoco le dije que no sabía. No le dije que no sabía, sino que me hace la pregunta este hombre que sabía tanto, y luego yo empiezo, bueno, mire, hermano, lo que pasa, y cuando estoy, mire, hermano, lo que pasa es que en la historia, cuando estoy diciendo estas palabras, hermano, créame, vino una revelación a mi mente y me dio la respuesta. Pero cuando yo empecé a decirle a ese hombre, mire, hermano, lo que pasa, cuando yo dije esas palabras, yo no tenía la respuesta. No la tenía. Hasta que en ese instante pienso que el Espíritu Santo vino y me trajo la revelación de la respuesta y se la di, hermanos. Luego me quedé sorprendido y me quedé dudando. Dije, ¿sería la respuesta correcta? Pero luego fui a estudiar y a revisar la pregunta. Ya lo hice en mi casa. Hermanos, a Dios sea la gloria, era la respuesta correcta. Pero yo no la tenía. Yo no la tenía. Fue el Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes han tenido una experiencia como esta? ¿Sí les ha pasado? Bueno, es lo que le está pasando a Pedro. Pedro no sabe realmente, no tiene claro quién es Jesús. Pero viene la revelación, una revelación poderosa del Padre Celestial a Pedro. Y luego Pedro abre la boca y suelta la revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me imagino que Pedro dijo, ay, gloria a Dios, no la tenía. No la tenía, muchachos. Me imagino que después platicó con todos los discípulos. No la tenía, Juan. No la tenía, pero vino la revelación. Y efectivamente era una revelación del cielo. Amén, hermanos. Miren, hermanos, la revelación la necesitamos usted y yo.
solamente la mente, necesitamos que la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente se nos muestre a nuestro corazón, se nos muestre a nuestra alma. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esta revelación? Porque en el momento que usted tenga la revelación de quién es Jesús, su vida tendrá un giro absoluto y su vida será transformada. ¿Alguien puede decir amén? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, fuerte dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto tiene algunas cosas interesantes. Primero, dice que el Dios de este siglo está tratando de cegar el entendimiento. ¿Sí o no? Y cuando usted y yo somos cegados, somos entorpecidos en el entendimiento, no entendemos, hermanos. Cuando el diablo ciega nuestro entendimiento, no entendemos. Por más prédicas en las que estemos, no vamos a entender. Por más que leamos la Biblia, no vamos a entender. Por eso hay una lucha aún con las personas que estamos dentro de la iglesia. Diga conmigo, yo estoy adentro de la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Mire, hermano, hay una lucha entre el enemigo y la iglesia. Hay una lucha porque el enemigo no quiere que usted y yo entiendamos, que no comprendamos el evangelio. Y dice en la última parte del versículo: para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio. ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Hermanos, la palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Cuando usted lea el evangelio según Mateo, quiere decir, Mateo tiene buenas noticias para ti. El evangelio de Lucas, las buenas noticias de Lucas. El evangelio de Juan, las buenas noticias de Juan. Hermanos, en otras palabras, el diablo quiere cegar el entendimiento de la iglesia y de los incrédulos para que no nos resplandezcan las buenas noticias. Para que no entiendamos las buenas noticias. Para que no entiendamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos entender esto, hermanos. Pero hay una lucha, hay una guerra. ¿Y saben dónde es esa guerra? Aquí en la mente. Hay una lucha espiritual. Efesios capítulo 6 dice que el diablo tira dardos a la mente. No creas eso. Eso no está bien. Ay, mira esto. ¿Te fijaste allá? ¿Te diste cuenta acá? ¿Miraste por allá? Son dardos del enemigo, hermanos. Porque el enemigo lo que quiere es que usted y yo nos mantengamos entretenidos con inconformidades, con cosas que no nos gustan, con cosas que no están a lo mejor a nuestro parecer. Pero el enemigo te está tirando dardos para que no te resplandezcan las buenas noticias del evangelio. Les doy una recomendación, hermano. Dejen de fijarse en las cosas negativas. ¿Alguien dirá amén a esto? Déjense de fijarse en las cosas negativas. Mejor fíjese en las buenas noticias que Cristo tiene para usted. Mire las cosas buenas que se pueden hacer, hermano. Mire las cualidades de las personas. Hermano, hay gente que pierde la vida completa en estarse fijando en los errores de los demás. Esa gente no crece. Esa gente no conoce a Jesús. Esa gente no tiene fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Pero hay una lucha y yo quiero que se vaya de aquí usted, quiero que se vaya convencido de quién es Jesucristo, para que sea libre, para que sea bendecido, para que sea impulsado al otro nivel. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Y las buenas noticias son: Jesús es el Hijo del Dios viviente, hermanos. Amén. Las buenas noticias son: Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Amén. Para que no te pierdas, para que seas libre, para que todo lo que está estorbando, todo pecado sea quitado, sea borrado de tu vida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y mire, la otra cosa que les quiero decir es que sobre la confesión de Pedro,
sobre la revelación de Pedro está fundada la iglesia. ¿Sí me escucharon? Sobre la revelación de Pedro está fundada la iglesia. Aquí quiero aclarar algo. Algunas personas interpretan cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay personas que creen que Jesús le está diciendo que sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. No, hermanos. Pedro estaba como usted y como yo. Amén. Lleno de defectos. Amén. Pedro no sabía ni quién era Jesús. ¿Usted cree que Jesús iba a edificar su iglesia sobre alguien que no tenía claro ni quién era Jesús? No, hermanos. Pero, lo que sí Jesús está diciendo es que sobre esta roca, o sea, sobre la revelación, sobre la confesión. ¿Cuál confesión? ¿Cuál confesión? La que vino del cielo. Sí, a la confesión, vamos, ayúdenme. ¿Cómo dice la confesión que Pedro hizo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta revelación está fundada la iglesia. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Sobre Cristo. Sobre Cristo Jesús. Hermanos, y yo le voy a decir algo. Su vida necesita estar fundamentada en esta revelación. Mi vida necesita estar fundamentada de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.